Dice la palabra de Dios en Isaías 7:14, es una promesa, ¿verdad? Del Mesías, del enviado de Dios. Dice la palabra, por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Hermanos, esa profecía que anuncia Isaías es que iba a nacer, ¿verdad? Una virgen concebirá y darás a luz un hijo, iban a ser un enviado de Dios, un hijo de Dios, ¿verdad? Dios mismo iba a nacer en este mundo. Y recuerden, estamos meditando, reflexionando en pasajes en donde Dios promete, da profecías acerca de su Hijo Jesús y cómo el Señor cumple esas promesas, ¿verdad? Hermanos, si bien es cierto, en la Biblia no dice, ¿verdad?, que Jesús nació en diciembre, no lo dice, eso es verdad. Tampoco dice que recordemos y celebremos el nacimiento de Jesús, no lo dice, ¿verdad? Solamente dice que celebremos su muerte, la cena del Señor. Y es verdad, hermanos, que ahorita en la actualidad, Navidad no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Navidad para la gente del mundo ahora, ¿verdad? Son luces, son colores, son cenas, son reuniones. Y sí, eso es bonito, ¿verdad? Se reúnen las familias, pero eso no es la Navidad, eso no es el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Es cierto que como cristianos no sabemos cuándo nació Jesús, nadie lo sabe, ¿verdad? Pero es importante recordar, hermanos, y estas fechas son buenas, es una buena oportunidad para recordar y para enseñar la verdad. La gente cree que el nacimiento de Jesús es celebrar, es hacer cena, es reunir a la familia, ¿verdad? Nosotros sabemos que no, que el nacimiento de Jesús es otra cosa, ¿verdad? La Navidad, de acuerdo a la Biblia, es una cosa, pero es un buen tiempo, hermanos, ahora en diciembre, para que como cristianos contemos al mundo la verdad de la Navidad, qué es lo que significa realmente la Navidad, ¿verdad? Es un buen tiempo, hermanos, por eso como iglesia aprovechamos estos tiempos de Navidad para predicar lo que es Navidad. Y hoy vamos a meditar en este pasaje de Isaías 7:14, donde Jesús anuncia y promete que iba a enviar a un bebé y a ese bebé le pondrán un nombre que es Emmanuel. Esta profecía, hermanos, se cumple en Mateo 1:23 dice la palabra que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y el ángel le dijo a María, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, gracias a Dios que Jesús nació en Belén, en Judea, en un pesebre, en el mesón. ¿Por qué, hermanos? Porque Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿verdad? Y es interesante porque, miren, dice Dios con nosotros o con nosotros Dios, ¿verdad? Dice la Biblia. Y es interesante, hermanos, porque no dice la Biblia nosotros con Dios, ¿verdad? No dice la Biblia nosotros con Dios, sino dice Dios con nosotros. Dios, hermanos, llegó a la tierra porque nosotros nunca podríamos llegar a Él, nunca lo podríamos lograr. Usted y yo, por más alto que saltemos, no vamos a subir tan alto, ¿verdad? No tenemos esa capacidad. Aparte, tenemos pecado, ¿verdad? Nadie puede llegar a Dios, nadie puede estar allá donde Él mora. Y es imposible estar con Él. Pero para Él, hermanos, nada es imposible y Él decidió nacer como un humano, como usted y como yo, en un pesebre, ¿verdad? Hacerse hombre y nacer. Y eso es lo que significa Emmanuel,
Dios con nosotros. Pero ¿quién es este Emmanuel, hermanos? ¿Quién es este Emmanuel que nos visita? Es Dios con nosotros y estas son dos palabras juntas, ¿verdad? Dios con nosotros o con nosotros Dios, esa es la única manera posible. Nosotros con Dios, ¿verdad? Dios mismo tuvo que venir, hermanos. Dios mismo tuvo que venir a visitarnos. Nosotros no podemos llegar a Dios, ir a donde Él habita nunca y nunca lo podríamos lograr, pero Él lo hizo así, ¿verdad? Él llegó a esta tierra. Para estar con Dios, hermanos, Dios tuvo que venir. Eso significa Emmanuel, Dios con nosotros. De allá donde estaba, ¿verdad? Vino Dios. ¿Para qué? Para que nosotros lo conozcamos. Eso es Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos. Lo divino haciéndose carne, ¿verdad? Jesús dice la palabra de Dios que él no era un ángel que Dios subió de rango, no era un profeta más, no era solamente un buen hombre, un filósofo, un buen maestro. Dice la Biblia que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Jesucristo es Dios mismo hecho carne. Ese bebé acostado en un pesebre es Dios mismo tomando forma humana, ¿verdad? El Hijo de Dios, hermanos, el Hijo de Dios se ha acercado a la humanidad en diferentes formas, como un ángel, como una columna de fuego en la noche, como una nube, como un resplandor. Pero ahora, hermanos, Dios, Jesucristo toma forma definitiva al tomar un cuerpo humano para vivir entre nosotros. Y hermanos, eso nos habla de su deseo, ¿verdad? De hacerse presente. Jesús se hizo carne, Él tiene un cuerpo como el nuestro, ¿verdad? Ahora lo podemos abrazar, lo podemos escuchar. A Dios, ¿verdad? A Dios, Dios está en la morada. Él es espíritu, pero se hizo carne para que lo escuchemos, para que lo abracemos como nosotros, ¿verdad? El Señor, hermanos, el Señor se había manifestado de muchas maneras, de muchas formas a lo largo de la historia, pero Él decidió tomar una forma, pues, última y definitiva, ¿verdad? Y de hecho esa forma la va a tener para toda la eternidad y es como nosotros, esa forma humana, ¿verdad? Él tomó forma humana para relacionarse con nosotros y se encarna en un bebé. Eso es lo que significa Emmanuel, Dios mismo encarnándose en un bebé y Jesucristo, hermanos, es Dios y se hace hombre, se hace carne. Él va a ser hombre como nosotros para toda la eternidad, ¿verdad? Eso es asombroso, es un milagro, hermanos. ¿Cómo Dios puede caber en un bebecito, ¿verdad? ¿Cómo Dios puede caber en un bebé, en un pequeño bebé? Y ese es un gran misterio, es un gran milagro porque dice la palabra, ¿verdad? Que los cielos no lo pueden contener. Nadie puede contener a Dios, ¿verdad? Pero Dios mismo se encarna en un bebé allá en Belén de Judea, vive como un humano, ¿verdad? Y ahí vive, dice la palabra, que en ese bebé habita corporalmente, dice el pasaje, toda la plenitud de la deidad. Imagínense qué milagro, es algo que no podemos comprender, hermanos. Dios, que ni los cielos lo pueden contener, haciéndose carne y siendo, naciendo como un bebé. Ahí está toda la plenitud de la deidad en ese bebé, ¿verdad? Es un milagro, es un amor, es el Señor haciéndolo posible. Eso es lo que significa Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros o con nosotros Dios, ¿verdad? No nosotros con Dios. Emmanuel es Dios con nosotros. Dios, la deidad, se hizo carne y habitó, ¿verdad? En ese bebecito, hermanos. Eso es algo que no lo podemos comprender, que de hecho solo Dios lo puede hacer y lo hizo, ¿verdad? Eso es lo que significa Emmanuel, hermanos. Y déjenme terminar con una historia, esta reflexión sobre Emmanuel y muchos, a lo mejor se van a familiarizar, ¿verdad? Imagínense que un rey, hermanos, un rey, la majestad, ¿verdad? El rey llega a un pueblo, a un lugar, a un pueblo, y de repente todo el mundo sabe que va a llegar ese rey, esa majestad, con todo su poder, con toda su riqueza,
va a llegar al pueblo y todo el pueblo sale a verlo, ¿verdad? Sale a contemplarlo, a verlo pasar. Y el rey, hermanos, ese rey de repente se voltea a ver a la gente y voltea a ver a los niños y se baja de su carruaje real, ¿verdad? Y se baja a saludar a la gente, a tocar a la gente, a platicar con la gente. Imagínense qué condescendencia, ¿verdad? Es un rey humilde. Nadie que tiene esa posición de rey lo hace, ¿verdad? Todo el mundo se pasa y solamente saludan o a veces no saludan, pero este rey se manda parar el carruaje real y se baja, ¿verdad? Para estar con la gente, tocarlo. Eso ya es algo sorprendente, ¿verdad? Cómo es que el rey pudo mandar a parar el carro, bajarse, estar y saludar. Pero imagínense, ese rey llega con los niños y se pone a jugar con los niños, se sienta en el piso, se sienta ahí con el lodo, se sienta ahí con el agua y va con los niños y los saluda y los empieza ahí a tocar, empieza a jugar, se empieza a ensuciar sus vestidos, ¿verdad? De él mismo se ensucia. Todo el mundo está sorprendido, ¿verdad? Porque ese rey no solo se bajó del carruaje y saludó a la gente, sino que ahora con los niños está jugando casi como ellos, ¿verdad? Se hace igual a ellos y está ahí aunque esté sucio todo. Pero todo el mundo se queda sorprendido, pero el rey hace otra cosa más sorprendente y él con su poder, ¿verdad? Con su magia, él de repente quiere seguir estando con los niños y jugando con los niños, platicando con ellos, pero de repente con su magia se hace niño y se hace niño para seguir jugando y para estar con ellos y tocarlos y decidió hacerlo, ¿verdad? Imagínense, se convirtió en niño y todo el pueblo, wow, miren, este rey y todo el mundo lo alababa, ¿verdad? Pues hermanos, más o menos, incluso más, ¿verdad? Hizo el Señor al dejar, dice la Biblia, su trono, su poder, su majestad, su deidad y hacerse humano, hacerse carne, convertirse en humano, ¿verdad? Eso lo hizo el Señor en Belén, en Judea, y eso es lo que significa, ¿verdad? La verdad, la verdadera Navidad significa Emmanuel, Dios con nosotros, la deidad haciéndose carne, hermanos. Y les voy a leer un pasaje que dice en Primera de Timoteo 3:16, miren, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado con el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibió arriba en gloria, recibido arriba en gloria. Y ese es Jesús. Él fue manifestado en la carne. Eso, hermanos, es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Y es importante que esta Navidad lo recuerde usted. No son los arbolitos, no son las luces, no es la cena, no son las reuniones, ¿verdad? Los cristianos recordamos que Dios mismo tomó forma humana, se convirtió en humano, se hizo carne para estar con nosotros. Qué condescendencia, ¿verdad? Qué milagro y qué amoroso es ese Dios. Así que hermanos, pues recuérdelo y predíquelo y comuníquelo, ¿verdad? Que los cristianos recordamos Navidad porque Jesús dejó su trono y se hizo carne, habitó entre nosotros. Eso significa Emmanuel, Dios con nosotros.